No quiero nada. XD. Ya. A ver, vamos a grabar nuestra clase. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal, varón? Muy bien. Listo, jovencitos. A ver, por favor, me confirman. Presentación de pantalla y grabación. Sí, profe. Todo listo. Sí, profesor. Sí, Todo profesor. perfecto. Sí, ya. Muy bien. Sí, jovencitos, con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de Historia. Soy el docente principal, Víctor Rodríguez Tejada. Bien, de la Mejor Academia Bryce. 18 años de éxito. Vamos, jovencitos, entonces a continuar con el tema de la periodificación y vamos a hablar también de los hombrecitos. A ver, un pequeño repasito antes entonces de iniciar de lleno. ¿Cuáles son los criterios que utilizó John Rowe para dividir el periodo prehispánico? Cerámica y religión. Cerámica y religión. ¿En qué periodo se ubican las culturas panandinas? Horizontes. Horizontes. Horizontes, correcto. Listo. ¿En qué región del Perú apareció la cerámica más antigua? Pucallpa. Eso es Tutixcainho. selva, región. Listo. Y luego vamos a encontrar la segunda cerámica, bien, en Guairajirca. ¿En qué departamento? Huánuco. Correcto, Huánuco. Muy bien. Los criterios de Luis Guillermo Lumbreras. Muy bien. Según Luis Guillermo Lumbreras, el desarrollo artesanal, ¿ya?, se va a ubicar generalmente ¿dónde? Templo, ciudad, chacra. Ciudad. En la ciudad. La ciudad. Recuerda, ¿a qué cultura le corresponde la revolución urbana en el Perú? A los Wari. Wari. A los Wari. Wari. Perfecto, muy bien. Listo. Cuando llegan los primeros pobladores al Perú, ¿en qué glaciación se estaba desarrollando? ¿Qué glaciación se estaba desarrollando? Wisconsin. En el caso, Wisconsin. recuerda, el Perú se llama Lauricocha. Lauricocha. ¿Qué tipo de economía tenían los hombres en el Paleolítico? Parasitario. Depredación de Parasitaria. subsistencia. Una economía parasitaria de subsistencia. Muy bien, esta economía parasitaria de subsistencia desaparece, ¿bien?, o empieza a transformarse ¿en qué periodo? En el arcaico. Arcaico. Más específico. Arcaico inferior. Arcaico superior. Arcaico inferior. Correcto, arcaico inferior. Perfecto, muy bien. Listo. Para que haya acabado el periodo arcaico y se haya iniciado el periodo formativo, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué adelanto tecnológico tuvo que ocurrir? Fuego. La cerámica. Correcto, la cerámica. La cerámica. Listo. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la desaparición de la megafauna? La El glaciación. climático y Fin de la la glaciación. caza excesiva. Caza indiscriminada. Correcto, caza indiscriminada y el fin de la última glaciación, el cambio climático. Muy bien, con eso hemos avanzado en cazadores. Confírmeme, por favor. No. ¿No? Sí, sí. Ya. profe. Aún no, profesor. Entonces, hay que hacerlo. Muy bien. Aún no avanzamos, cazadores. Muy bien, vamos a hacer entonces, jovencitos, esto ya. Vamos a ver, jovencitos. Muy bien. Recordemos entonces cositas sencillas y básicas. Bien, la llegada de los primeros pobladores al Perú, jovencitos, se va a dar prácticamente hace más de 20.000 años, ¿ya? Listo. Y en esta época todavía estaba la última glaciación. En el caso del Perú se llama Lauricocha, en el caso de Norteamérica se llama Wisconsin. Tenían una economía depredadora, bien, dedicados prácticamente a la caza y a la recolección. Listo. Ahora vamos a ver entonces cuáles de repente las referencias más antiguas. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de Pacaicasa. Pacaicasa. Muy bien, acuérdate de Pacaicasa. Si de repente por ahí tienes algún librito, qué sé yo, de Lima, ¿ya?, de las universidades de Lima,
suelen poner en vez de Pacaicasa, Piquimachay. Oiga, ¿por qué razón? Pacaicasa, Jaihuamachay, Piquimachay prácticamente están en el mismo lugar. Bien, mismo lugar, jovencitos. Ayacucho, que es un grupo de cuevas, y estas cuevas fueron descubiertas por quién, por Richard McNeice. ¿Quién era Richard McNeice? Es un norteamericano, era un etnobotánico. Él quería descubrir cómo fue el proceso de la domesticación de plantas en el Perú. Entonces empezó a buscar en las cuevas y entonces va a encontrar Pacaicasa, Jaihuamachay, Piquimachay. Ahora, ¿qué hay en Pacaicasa? En Pacaicasa con estos hay instrumentos líticos y los restos de un megaterio. ¿Qué es un megaterio? Perezoso gigante. Perezoso gigante. Correcto. Es un perezoso gigante, ¿verdad? Ahora, lo que dijo Richard McNeice es que esas iban a ser o serían consideradas como las herramientas líticas más antiguas en el Perú. Pero todavía hay un debate. ¿En qué sentido? En que algunos especialistas no consideran, repito, por la forma que tienen estos instrumentos líticos, no le podrían llamar todavía, mejor dicho, herramientas del hombre o herramientas hechas por el hombre. Según este grupo de personas, bien, estarían prácticamente ante la presencia simplemente de desprendimientos, ¿no?, de las paredes de la cueva. Entonces, no lo podrían considerar. Entonces, en algunos casos todavía, jovencitos, vas a encontrar este detalle, ¿no?, que está en debate. Pero la UNSA, jovencitos, simplemente lo considera de esta manera. Los primeros pasos del hombre en el Perú. Recuerda, primeros pasos del hombre en el Perú. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a irnos, por ejemplo, a Chivateros. Chivateros, jovencitos, ¿sí? Valle del Río Chillón, esto es en Lima, descubierto por Edward Lanning. Ahora, ¿qué encontró en las orillas del río Chillón, jovencitos? Va a encontrar varias zonas donde había abundante fabricación de herramientas líticas. Bien, habían más de 400 herramientas líticas. Entonces, por el tipo de herramientas que había en cada zona, entonces lo van a dividir, ¿sí?, en 4 zonas. ¿Cuáles fueron las 4 zonas? Chivateros 1, Chivateros 2, Chivateros 3 no. Chivateros 1, Chivateros 2, Zona Roja y Oquendo. Muy bien. Ahora, como no hay ningún otro taller parecido en el Perú, entonces se le considera como el primer taller lítico del Perú o el taller lítico más importante del Perú. Vamos a Toquepala, jovencitos. Toquepala, ¿en qué departamento se encuentra? Se encuentra en el departamento de Tacna. Fue descubierto juntos por un ingeniero de la Sauder, Miomir Bojovic, pero fue estudiado por quién? Por Emilio González. Ojo, tengan cuidado porque esto ha sido pregunta de examen, ¿ah? Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué encontramos aquí, jovencitos? Pinturas rupestres. Vamos por acá, jovencitos, a ese detalle. A ver. ¿Qué representan estas pinturas rupestres? Generalmente escenas de caza. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, vamos a marcar a un hombre, 2 hombres, 3 hombres, 4 hombres. Bien. Ahora. Entonces, como están dispuestos en línea, esto simplemente nos hace recordar a una técnica que utilizaban para poder cazar. ¿Cuál sería esa técnica? Chaco. La técnica del chaco. Ojo, el día de hoy todavía se sigue utilizando el chaco. Bien, pero no para matar a estos camélidos, jovencitos, sino para poder aprovechar la fibra, por ejemplo, de las vicuñitas, ¿no? Pero, jovencitos, en ese tiempo, ¿cómo es que lograban cazar si todos los hombres se ponían en línea? A ver, te comento una experiencia que tuve. Ya, cuando estaba en la universidad, ¿no?, en la carrera de historia, tuvimos a bien entonces hacer una expedición de estudio aquí a las pampas de Zumbay, detrás del Chachani. Bien, entonces en esa pampa hay camélidos. ¿Listo? Y incluso hay una quebrada, y en esa quebrada hay una cueva, y en esa cueva hay pinturas rupestres. Muy bien, bueno, ¿qué diferencia hay pues entre las de Toquepala y las de Zumbay? Las de Toquepala tienen 4 colores, ¿no? Hay policromía, pero en el caso, por ejemplo, de Zumbay solamente es de color blanco. Muy bien, ¿y qué pasó? Entonces nos explicaban, por ejemplo, que los hombres pues acá en Arequipa, más o menos por la misma temporada, estamos hablando de 7500 años antes de Cristo, ¿qué hacían? Utilizaban el Chaco aquí en Arequipa. Pero que resulta que en esa pampa, en uno de sus extremos, tiene un barranco, ¿no?, de más o menos unos 10 metros de alto.
Entonces, hacían que los animalitos se dirigieran justamente a ese barranco. Entonces, en su desesperación, ¿sí? Estos animalitos simplemente se tiraban al barranco. Entonces, algunos animalitos, pues, se quebraban las patas, ya no podían prácticamente correr, otros probablemente se pudiesen salvar. Bien, y entonces, esa era la forma como cazaban en aquella época. Toque pala. Ahora, por el diseño, por los colores que utiliza, ¿qué importancia tiene entonces Toquepala? Se le considera entonces como las pinturas rupestres más importantes del país. Pinturas rupestres más importantes del país. Recuerda, jovencitos, ten mucho cuidado porque eso ha sido pregunta de examen. Otra cosa más, jovencitos. Nos dicen también, pues, que estas pinturas rupestres es una evidencia de un pensamiento mágico religioso. Cuando Emilio González hizo el estudio de esta cueva, de estas pinturas rupestres, se puso a escarbar en la base de la piedra donde están las pinturas rupestres y encontró en puntas de flecha chiquitas, lo que se conoce como la microlítica. Entonces, más o menos se llega más o menos digamos, a hacer vamos a imaginarnos un poquito con qué es lo que estarían haciendo estos hombres en la noche, sobre todo en la noche. Estarían probablemente, jovencitos, prendiendo una fogata, bien, probablemente haciendo una especie de ritual mágico religioso, danzando, qué sé yo, alrededor, pues, de la fogata, y probablemente a una orden del chamán, ¿no?, del que dirigía el grupo, bien, simplemente lanzaban sus pequeñas flechas a la pared, donde estaban estos animalitos pintados. Bien. ¿Cuál sería la idea de hacer esto? A ver, chicos, ustedes imagínense y denme una idea. Bueno, profesor, yo tengo entendido que hacían eso porque creían que debilitaban el alma del animal y que para el día siguiente iba a ser más fácil cazarlos. ¿Sí? Una especie de mentalización. Una especie de formación de un pensamiento positivo de uno que al día siguiente ibas a lograr esa caza. Muy bien, entonces estas evidencias, repito, prácticamente van a ya formar pues un pensamiento religioso. Bien, formaron, repito, un pensamiento religioso. Vamos ahora al nombre de Paiján. Paiján, jovencito, se encuentra en el departamento de la Libertad. Fue descubierto por el francés Claude Chauchat, pero también fue estudiado por Rafael Larco-Hoyle. Muy bien, ¿qué es lo que encontraron acá, jovencitos? Restos humanos. Y por la antigüedad que tienen, entonces se les considera como los restos humanos más antiguos de la costa, ¿sí? Más antiguos de la costa. Bien, repito, más antiguos de la costa. Muy bien, y por último, jovencitos, tenemos la Uricocha. La Uricocha en el departamento de Huánuco, descubierto por Augusto Cardich. ¿Qué es lo que encontramos? Pinturas rupestres, jovencitos, y encontramos también instrumentos líticos. Ojo, acá se han encontrado restos humanos. ¿Cuántos restos humanos, jovencitos? Se han encontrado 11, ¿sí? 11 restos humanos. Pero esos 11 restos humanos, jovencitos, nos van a dar otras luces. ¿En qué sentido? A ver, vamos a ver. Vamos por acá por la Uricocha. Ya. Veamos. Los cadáveres están dispuestos, ¿sí?, a propósito. O sea, quiere decir, jovencitos, que hubo una intención de preparar un lugar para poder enterrarlos. Estamos entonces, jovencitos, no solamente a los restos fósiles más antiguos del Perú, sino también ante los primeros entierros y rituales funerarios. Ahora, estos restos también dice están cubiertos con ocre rojo. Ocre rojo. Probablemente, jovencitos, la intención haya sido de repente poder conservarlos. Bien, entonces ya hay una idea probablemente, jovencitos, mucho más segura de que de una vida después de la muerte. Pero también hay otro detallito, jovencitos. ¿Cuáles? Sus cráneos están deformados. ¿A qué cultura te suena conocido? A la cultura Paracas. Entonces, jovencitos, estaríamos ante la primera evidencia de la deformación craneana que posteriormente, claro está, mucho tiempo después hizo Paracas. Bien, ese es el caso de la Uricocha. Muy bien, para recordar, jovencitos, entonces, ¿cuáles son las primeras huellas del hombre en el Perú? Paca y casa. Correcto. Listo. ¿Los restos humanos más antiguos de la costa? Paiján. Las pinturas rupestres más importantes. Toquepala. El taller lítico más importante del Perú. Chivateros. Primeros entierros y rituales funerarios.
La uricocha. La uricocha. Perfecto. Bien, vamos a ver juntos lo siguiente. Recordemos, para que acabara el periodo lítico y se iniciara el periodo arcaico, recuerda, ¿qué tuvo que pasar? Llegar a su fin la última glaciación. ¿Cuál fue la última glaciación, jovencitos? La uricocha. Esto ocurrió, recuerda, hace más o menos 10.000 años. Bien, recuerda que con este cambio climático y la caza indiscriminada del hombre, prácticamente provoca la desaparición de la megafauna y consigo también, jovencitos, una grave crisis de alimentación porque, recuerda, desaparecen aquellos animales que le daban una gran cantidad de carne al hombre. Entonces, ¿cómo lo solucionó? ¿Cómo solucionó el hombre, jovencitos, esta disposición de la alimentación? Domesticando plantas y animales. Domesticando plantas y animales. Ahora, hay nuevas investigaciones, jovencitos, que ya hace varios años se habían establecido, sí, hace más de 10 años, en el sentido de que, y eso lo pueden comprar ustedes, jovencitos, normalmente se decía pues que Guitarreros era el primer hombre, el primer agricultor. Muy bien, pero resulta que la persona que lo descubrió, Thomas Lynch, fue un poquito descuidado, por ejemplo, en tomar la cronología. Entonces, cuando se trata de verificar la cronología, o sea, la antigüedad, prácticamente, jovencitos, arrojó un resultado muy posterior a lo que había establecido. Según Thomas Lynch, en sus primeras mediciones, estableció pues más o menos unos 7.000 años antes de Cristo. Bien, pero repito, las nuevas mediciones dijeron no, 3.000 años antes de Cristo. 3.000 años antes de Cristo. Entonces simplemente bajó de categoría. Ahora, ¿a quién se considera como el primer agricultor del Perú, jovencitos? Al hombre de Nanchoc. Hombre de Nanchoc. ¿Descubierto dónde? En Cajamarca. Cajamarca, descubierto por Don Dillehay. Muy bien, y resulta que hace 7.000 años este hombre que comía prácticamente calabazas. Comía calabazas. Ya se habían domesticado las calabazas en el Perú. Muy bien, bueno, guitarreros, ojo, guitarreros 2, ¿ah? ¿Qué resulta, jovencitos? Que en el caso hay ciertas, digamos, ciertos hombres que rompen ciertas reglas, como por ejemplo, por la riqueza del territorio nacional, jovencitos, los hombres a veces, algunos de estos hombres no necesitaban moverse, o sea, no necesitaban nomadismo, porque la cantidad era tal que se quedaron durante miles de años en un mismo sitio. Y probablemente vas a recordar este detallito. A ver, vamos por acá. Mira, por acá no lo he dicho justamente porque esperaba explicarte esto. Guitarreros 1, 13.000 años antes de Cristo. Según la periodificación, estaría en el periodo lítico, ¿verdad? Entonces, jovencitos, hay que se han encontrado instrumentos, restos óseos, ¿sí? Herramientas líticas. Y en esta otra, ¿qué encontramos, jovencitos? Digamos, una especie de segunda fase de guitarreros, hemos encontrado, por ejemplo, frejol, calabaza, ají, lúcuma, pacay. Ya, entonces, la característica de este Guitarreros 2 no se parecen en nada al Guitarreros 1. ¿Ya? Entonces, jovencitos, hubo una especie de sedentarismo sui generis en el Perú. Y Guitarreros es un ejemplo de esto. ¿Por qué entonces se van a quedar en un mismo lugar? Por la riqueza que ofrecía la naturaleza. Entonces, en algunos casos no fue necesario pues que se estuviera moviendo de un lugar a otro. Bien, el tipo se quedó durante miles de años, ¿sí? En el mismo lugar. Luego, ¿qué tenemos, jovencitos? Al hombre de Paracas, o también conocido como Santo Domingo. Bien, en este caso, Paracas, uno piensa Paracas, definitivamente Sica, ¿no? Descubierto por Federico Engel, que se describió, jovencitos, que se encontró en Paracas. A ver, vamos a ver por aquí. Veamos. Santo Domingo, dice, nos presenta, como vive al lado de la costa, nos presenta una economía mixta. ¿Por qué decimos una economía mixta? Porque vivía de la horticultura, por ejemplo, comía camote, comía payar, bien, comía calabaza y también comía los productos del mar. Se han encontrado, por ejemplo, abundantes conchales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, jovencitos? Este hombre comía rico marisco. Pero no solamente no fue suficiente comer mariscos, sino también, jovencitos, tomó, por ejemplo, los cactus que ustedes conocen, ¿no? Estos largos que se dan en la chacra. Muy bien, los procesó y empezó, ¿qué cosa? A utilizar fibra de cactus. ¿Qué hizo con esa fibra de cactus? Va prácticamente a fabricar la primera red de pesca en el mundo. Primera red de pesca en el mundo.
Y claro está, jovencitos, recuerda que el mar peruano es muy rico. Este hombre tenía pues una muy buena dieta. Aparte, como estaba en la costa, jovencitos, bien, por ejemplo, dice, varaban, por ejemplo, las ballenas muertas. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Aprovechaba, por ejemplo, los huesos, ¿no? De las costillas, por ejemplo. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, sus pequeñas chozas. Ahora, esto de repente, jovencitos, lo hacía de día, pero de noche, ¿cómo se divertía este hombre? Se divertía con música. Oiga, pero para hacer un instrumento musical, ¿qué utilizó? Utilizó, por ejemplo, los huesos del pelícano. ¿Conoce alguien un pelícano? Sí, profe. Correcto. ¿En dónde has conocido pelícanos, David? Mollendo. Yo vivo en Mollendo. En Mollendo. Chévere. Listo. Yo recuerdo, por ejemplo, mi niñez, ¿no? Yo vivía en Lima, ¿no? Bueno, yo nací en Lima. Cuando tenía 5 o 6 años, mi mamá trabajaba, por ejemplo, en un restaurante y todas las tardes nos íbamos pues al puerto del Callao, ¿no? Y en el puerto del Callao abundaban los pelícanos. Son aves grandes, ¿no? Y por lo que más o menos recuerdo, vi, por ejemplo, sus patas, ¿no? Tenían unas patas largas y gruesas. Entonces, probablemente, jovencitos, usando esos huesitos, los limpió bien bonito por dentro, jovencitos, ¿listo? Y simplemente les hizo un huequito en el medio y prácticamente va a crear el primer instrumento musical en el Perú, el primer músico del Perú y la primera red de pesca en el mundo. Es lo que nos deja entonces el hombre de Santo Domingo. Bien, listo. Vamos a ver, otro más. Ya hemos hablado, jovencitos, entonces de Paracas, hemos hablado de guitarreros, hemos hablado de Nancho. Nos falta hablar de Telarmachay. Telarmachay, jovencitos, se encuentra en Junín. Y bueno, acá solamente han puesto un nombre, Daniela Valle. Hay una señora, son francesas, hay una francesa más, Michelle Julien. Bien, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron, por ejemplo, restos, 400.000 restos óseos de animales. Vamos a hacer lo siguiente, vas a imaginarte lo siguiente. Es una cueva y en esa cueva hay 3 capas de tierra. Capa A, la más profunda, ¿ya? Y en esa capa A hay huesos de todos los animalitos habidos y por haber. Tarucas, cuyes, cóndores, zorros, llamas, etcétera, etcétera, etcétera. De todo, de todo, de todo. Capa B, no hay nada. Capa B, no hay nada, absolutamente nada. Capa C, ¿no? La capa que prácticamente estaba encimita, ¿no? Y había, por ejemplo, una capa, en esa capa C había una capa de guano de llama, ¿listo? Y solamente habían huesitos de llamas macho. ¿Por qué se le puede considerar entonces al hombre de Telarmachay domesticador de la llama? ¿Cuál sería la prueba? Todo ese guano que disponían. Claro, primero el guano. ¿Qué quiere decir? Que los enemigos ya estaban encerrados, pues ya, ¿no? Ya estaban siendo pastados. Número 1. Número 2, en esa misma capa donde estaba el guano de llama, jovencitos, los huesitos de la llama macho son más gruesos que el de la hembra. ¿Eso qué quiere decir entonces, jovencitos? Crianza. Pero Se comían a los machos y criaban a las hembras. Claro, pues, ¿no? Listo. Yo también, bueno, cuando mi mamá me mandaba, por ejemplo, con mi abuelo acá a Madrigal, al Valle del Colca, mi abuelo pues se hacía eso, ¿no? Los borregos, ¿no? Dejaba de repente un macho, ¿no? Para que pueda procrear y matar y nos comíamos pues los demás machos. Bien, listo. Acá, hombre de Chilca, hombre de Chilca. Vamos al hombre de Chilca. Uy, ¿qué pasó? Uy, espérate, ya está. Muy bien, ¿qué hace el hombre de Chilca? Dice, jovencitos, está en Lima, ya, está en Lima, jovencitos, y tenía prácticamente pequeños conjuntos de viviendas, chozas, ya, en forma cónica. El hombre Chilca tenía también otra costumbre, ¿cuál? La de enterrar a sus muertos en su misma choza, ya, enterraba a sus muertitos, ¿sí? En su misma choza. Ojo, Chilca está en Lima, por lo tanto también tenía pues una economía mixta, ¿sí? Pescado, marisco y horticultura. ¿Qué comía? ¿Qué solía comer? Camote, por ejemplo, y rico frijol. Riquísimo frijol. Muy bien. Vamos ahora, jovencitos, con Jaiwa Machay. Bien, acá está lo que te dije, jovencitos, hace un momento. Jaiwa Machay, Piqui Machay, descubiertos ¿por qué? Por Richard McNeish. ¿En qué departamento? Ayacucho. Ahora, en el caso de Jaiwa Machay, listo. Los restos nos demuestran que era un domesticador de
llamas. Domesticador llamas. Piquimachay, jovencitos. ¿Qué tenemos en Piquimachay? Domesticador del cuy, ¿no? Entonces era un cunicultor. Esa es la cueva de Piquimachay. Y ahí entonces se han encontrado con estos restos de cuyes. Oiga, ¿hace cuánto tiempo se domesticaron los cuyes? Más o menos, según las evidencias, por lo menos unos entre 3.500 a 3.000 años antes de Cristo. O sea, este hombre ya prácticamente comía rico cuy chactao, ¿no? Imagínate, lo pasaban por un palito y los ponían prácticamente al fogón, pues, ¿no? Como quien dice, a la brasa, algo así. Comían bien rico estos hombres, oye. Ya está. Bueno, en el caso de los horticultores, creo que ya les había comentado anteriormente, jovencitos, que su labor simplemente va a ser, ¿qué cosa? Domesticar plantas y animales. Me había olvidado algo más, jovencitos, con respecto al hombre de Chilca. Listo. ¿Te gusta tu perrito? ¿Te gusta tu perrito? Claro, profe. Claro. ¿Serías capaz de comértelo? A mi Firulais no. Muy bien. El hombre de Chilca sí lo hacía. El hombre de Chilca sí. Se cree entonces que el hombre de Chilca domesticó al perro en el Perú. El hombre de Chilca, repito, domesticó al perro. ¿Cuál fue la primera, digamos, el primer objetivo, ¿no? De que el hombre domesticara al perro? Y recuerda, ya sabes que, sí, comérselo al perrito. Listo, chicos. Ahora, la experiencia de los horticultores, repito, en la domesticación de plantas y animales, permite prácticamente, jovencitos, que venga ahora el arcaico superior. El arcaico superior. ¿Qué ocurre en el arcaico superior, jovencitos? Bien, el hombre se volvió sedentario. El hombre se volvió sedentario. Ya no fue necesario, pues, que fuera, pues, sí, a diferentes lugares para conseguir comida. Bien, dejó prácticamente la costumbre de los horticultores. Recuerda que los horticultores eran seminómadas. Oiga, profesor, pero me cabe la duda, ¿por qué ese horticultor que está domesticando plantas y animales es todavía seminómade? Es justamente por lo que ofrecía la naturaleza en esta época. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? Sembramos, qué sé yo, encontramos un lugar, ya acá en otros valles interandinos, ¿listo? Y resulta entonces que tenemos nuestra primera cosecha, ya nos animamos a quedarnos, ¿no? Correcto, segunda cosecha bien bacán. Oiga, en la tercera, qué sé yo, viene el fenómeno del niño y de pronto vienen los huaicos que malogran prácticamente esas primeras chacras que hacíamos. Y como todavía como que no conocíamos, jovencitos, el hacer chacras, entonces, ¿qué hacíamos? Dejábamos ese sitio y nos íbamos a otro lugar para poder sembrar. Pero, ¿qué pasa con estos ya con los sedentarios? Los hombres sedentarios llegan a alcanzar experiencia como para poder hacer chacras, poder sembrar, desarrollar su agricultura y también su ganadería. Ahora, recuerda que estos sedentarios van a tener, como ya no necesitan caminar para conseguir alimento, se van a quedar en un solo lugar, es más, ya tienen la seguridad de que van a tener comida por buen tiempo, se van a dedicar a hacer otras cosas. Ahora, lo primero que van a hacer es asegurarse su comida, pero para poder asegurarse su comida, ojo, pasa algo que ya les había comentado cuando hicimos la división de la historia del Perú, o perdón, de la historia universal. Van a escoger a personas que se encarguen de observar la naturaleza y que estos cambios de la naturaleza, recuerda, están ligados a ¿qué? A la posición de los astros. Y con el tiempo, entonces, estos hombres, bien, van a describir prácticamente una especie de calendario. Se dan cuenta que ese conocimiento que estaban alcanzando les daba, pues, un lugar privilegiado dentro de la sociedad. Probablemente, entonces, pensaron en aprovecharse y ¿qué hicieron? Establecieron una religión donde aparentemente los dioses eran los que predecían el tiempo. Claro está, utilizando a los sacerdotes. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes? Prácticamente, al aparecer, se va a crear la primera clase gobernante en el Perú. ¿Ven? Primera clase gobernante en el Perú. Y van a organizar la sociedad en función del trabajo, como creo que ya habíamos explicado cuando hicimos la revolución neolítica. Bien, de la agricultura, ¿quiénes se van a dedicar? Los campesinos. La ganadería, ¿quiénes se van a dedicar? Los pastores. Ahora, como tienen ya alimento asegurado, y recuerda que estos sacerdotes cobran tributo por las predicciones que hacen en nombre de sus dioses, van a sacar a parte de la población, ¿para qué? Para poder dedicarse a hacer las artesanías que ellos necesitan. Oiga, ¿y qué cosa aparece en la época de los sedentarios? Por ejemplo, aparece el primer telar. O sea, ya para esta época, el hombre ya había domesticado, por ejemplo, el algodón. Ya estaba produciendo telas. Ya no se va a vestir prácticamente con cueros, ahora telas.
Bien, aparece, por ejemplo, los predecesores de la cerámica, que en un momento te voy a explicar, creo que sí, te voy a explicar eso, cómo ocurre la aparición de la cerámica. Aparte también aparece la arquitectura. Pero ¿qué tipo de arquitectura? Si tomamos en cuenta, jovencitos, que es son los sacerdotes los que dirigen ahora el grupo humano, entonces da como resultado que el tipo de arquitectura que es una arquitectura religiosa. Bien, arquitectura religiosa, o dicho de otra manera, centro ceremonial. Arquitectura religiosa por acá, otro centro ceremonial por acá, listo, templo, arquitectura ceremonial religiosa. Recuerda entonces, aparece la arquitectura religiosa, aparece el telar, ¿bien? Y aparece la predecesora de lo que es la cerámica. Muy bien, vamos a ver entonces, jovencitos. Tenemos entonces, vamos a hablar de la tablada de Lurín. Tablada de Lurín. ¿Qué tenemos aquí, jovencitos? Tenemos, por ejemplo, esto está ubicado en Lima, fue descubierto por Josefina Ramos de Cox, ¿bien? Y se le considera como el primer poblador estable. Vamos a ver las pruebas. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, al hombre de Lurín. A ver, si te recuerdas en este detalle, ¿cómo eran las viviendas del hombre de Paracas y el hombre de Chilca? Chozas cónicas. Chozas con materiales biodegradables, ¿no es cierto? Ramitas, tronquitos. Pero ¿qué pasa con el hombre de Lurín? El hombre de Lurín, jovencitos, perdón, como ya desarrolla agricultura, ¿qué hace? Agarra las piedras, agarra el barro, ¿no? Los mezcla y ya está creando construcciones para que duren obviamente un buen tiempo. Obviamente su intención ya es quedarse en un solo lugar. Ojo, resulta que también con el hombre de Lurín, y esto no lo vas a encontrar en cualquier libro, jovencitos, el hombre de Lurín ya aprende a conservar alimentos. Esta placita que ustedes ven ahí, jovencitos, ¿sabes para qué se utilizaba? Se utilizaba para secar el pescado y guardarlo. Muy bien, entonces esa vieja costumbre, ¿no? De que ahí en el Perú, por ejemplo, se conserva los alimentos por la desecación, ya se hace prácticamente con el hombre de Lurín. Entonces, por el tipo, jovencitos, de construcción que hace, recuerda, el hombre de Lurín, ¿qué importancia tiene? El primer poblador estable. Primer poblador estable. Vamos ahora con Cerro Paloma. ¿Qué pasa con Cerro Paloma, jovencitos? Está en Lima, descubierto por el francés Federico Engel, bien, y se le considera el primer constructor o arquitecto de América. ¿Por qué, jovencitos? Porque en Cerro Paloma hacen una pirámide. ¿Ven? Hacen una pirámide. Oiga, si hablamos de una pirámide de más o menos unos 14 metros de alto, dime, ¿qué conocimiento se necesita? Física. Necesitas de la física, necesitas de la matemática, necesitas de la geometría, ¿correcto? Entonces, jovencitos, esos conocimientos, ¿quién los tenía? Los tenían los sacerdotes. Entonces, ese sacerdote tenía conocimientos de la naturaleza, tenía conocimiento de astronomía, tenía conocimiento de las ciencias. Pero, ojo, no lo daba a conocer. Protegía ese conocimiento porque, recuerda, ese conocimiento le daba, ¿sí?, una preferencia en la sociedad. Bien, simplemente le decías a sus arquitectos, ¿saben qué? Quiero que hagas esta construcción tomando en cuenta estos detalles, ¿no? Eran los maestros de obra prácticamente. Primer constructor o primer arquitecto de América. Acá lo vamos a explicar en un momento más, ¿ya? Vamos ahora con el hombre de Huaca Prieta, Departamento de la Libertad, descubierto por el norteamericano Junius Beard, y que encontramos en Huaca Prieta. A ver, un ratito. Estaba por acá. ¿Dónde está esto? Ay, creo que no lo he puesto. ¿Se me ha ido? ¿Se no lo he grabado? Ya. A ver, voy a hacer unos jueguitos. Parece que no se ha grabado bien lo que había puesto ya por acá. Sí, pues, tiene razón. Voy a un ratito, darme un toque para que veas lo que hay en Huaca Prieta. No se guardó. Huaca Prieta. Ya está. A ver, había una. Esta era. Esta era.
¿Qué vamos a encontrar en Huaca Prieta, jovencitos? ¿Qué encontramos en Huaca Prieta? Vamos a encontrar, jovencitos, los primeros telares. Los primeros telares. A ver, duplicamos esto. Borramos esto. Borramos esto. Y pegamos esto. Ya, ahora sí. Muy bien. Ahora, tela de algodón. ¿Sí? Y en esa tela de algodón, lo que han hecho es pintar la forma de un cóndor y, si logras ver bien, dentro del cóndor, ¿qué hay? Una serpiente. Serpiente. Ah, ya. Oiga, pero estamos viendo que hay, digamos, como que un parecido, claro, un poquito tosco, de una cultura que viene posteriormente y también utiliza, por ejemplo, la figura del cóndor, la figura de la serpiente. ¿A qué cultura? Chavín. Chavín. Ah, ya. Entonces, los telares de Huaca Prieta están mostrando iconografía pre-Chavín. Pre-Chavín. Bien, pre-Chavín. ¿Te acuerdas cuando hablamos, por ejemplo, de qué características tienen, por ejemplo, los horizontes? ¿Te acuerdas cuando habíamos mencionado, por ejemplo, que en la época de los horizontes, ¿qué se da? Se da una síntesis cultural. ¿Qué quiere decir entonces? Que Chavín toma lo que ya había en determinados lugares. ¿Y qué hace? Lo difunde. Entonces, Huaca Prieta sería justamente una prueba de esto. La otra situación, jovencitos. Bien, van a presentar, jovencitos, los mates pirograbados. Mates pirograbados. ¿Qué es un mate? Una cerámica. Es una calabaza. ¿Ya? Imagínate un zapallo, más o menos mediano, ¿ya? A ese zapallo le vamos a cortar la parte superior y la vamos a dejar como si fuera una tapita. Muy bien, una vez entonces que ya está abierto, vamos a sacar la comida cuidando de no romper la cáscara. Muy bien, ese es un mate. Ese es un mate. Pero dice pirograbado. Piro, prefijo de, ¿qué significa? Fuego. Fuego, correcto. ¿Qué pasó? La decoración de ese mate pirograbado fue hecho pues con piedras muy calientes, listo, justamente como si fuera un punzón, ¿ya? Listo, le hicieron estas figuritas. Bien, mate pirograbado. Ahora, estos mates, jovencitos, son los predecesores de la cerámica en el Perú. Profesor, ¿cómo aparece la cerámica? Bien, recuerda, primero la utilidad, ¿ya? Antes de ver cómo hicieron la cerámica. El mate te servía para qué? Para poder llevar agua, ¿ya? Líquido. Profesor, oiga, ¿y cómo hacían antes para poder llevar agua? Utilizaban los cueros de los animales, como garrafas. Bien. Ahora, ¿cómo aparece la cerámica? Bien, ¿qué hicieron estos bolsitos? De repente alguno de ellos, considerando que ya habían domesticado, recuerda, la papa, bien, el frejol, qué sé yo, bueno, N productos agrícolas. ¿Qué hicieron, bolsitos? A ese mate, ¿sabes qué hicieron? Lo van a forrar con barro. Bien, lo forraron con barro, ¿sí? Lo cubrieron con barro todo, menos la tapa, claro está. Muy bien, ¿y qué van a hacer? Lo van a poner al fuego. Dime que eso no va a servir como en las primeras ollas en el Perú. Y cuando se dieron cuenta, jovencitos, que quemando ese barro, ¿sí? Durante largas horas, prácticamente se endurecía. Ah, entonces aquellos hombres inventaron la cerámica. Recuerda, habíamos mencionado ya creo una pregunta anteriormente. ¿Dónde aparece la cerámica más antigua en el Perú? ¿Cómo se llama? Tutiscainyo, Ucayali, ¿correcto? Pucallpa. Luego, en la sierra, Guairajirca, cerca de Cotox, Huánuco. Profesor, ¿cuál es la cerámica más antigua en Sudamérica? ¿Dónde está la cerámica más antigua de Sudamérica? Está en Ecuador y se llama la cultura Valdivia, 4000 años antes de Cristo. Bien, listo. Vamos. Eso no. Vamos ahora aquí. Bueno, ya hemos hablado entonces, cositos, de
Huaca Prieta. Ahora hablemos de Cotox. Cotox. ¿Qué encontramos en Cotox, jovencitos? Muy bien, vamos mejor a la figura. Ya está. Cotox. Por aquí. Veamos. Cotox, jovencitos, fue descubierto por Julio Cetello en 1935. Pero ¿quiénes se van a encargar realmente de hacer la investigación científica? Va a ser la expedición japonesa dirigida por Seiichi Izumi en 1960. Ahora, Seiichi Izumi descubre un montículo, o sea que parecía un cerro, y empieza pues a escarbar. Y se da cuenta, jovencitos, que en realidad el cerro tiene 3 etapas. Bueno, el aparente cerro era 3 etapas. ¿Cómo así? Vamos a construir un templo pequeño, ¿no? Una habitación pequeña de 2x3, digamos así, ¿no? Y vamos a construir, por repente, con piedritas y con adobe. Pero tú sabes muy bien que esos materiales, ¿no? En la sierra con el tiempo simplemente se deshacen. Qué sé yo, excesivas lluvias, temblores, la misma erosión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, se malograra el templo. Entonces, ¿qué hacían los hombres de Cotox de aquella época? Simplemente, como citos, rellenaban, ¿ya? Rellenaban el espacio y encima de eso construían otro templo. O sea, quiere decir que en el cerro de Cotox en sí existen prácticamente 3 templos. ¿Ya? 3. Muy bien. ¿Y cuál es el que destaca? El que destaca es justamente el que tiene la escultura. ¿Bien? ¿A qué se parece esa escultura, jovencitos? Manos cruzadas. El templo, entonces recuerda que se llama el templo de las manos cruzadas. El templo de las manos cruzadas. Oiga, ¿qué importancia tienen el templo y la misma escultura, jovencitos? Fácil. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene? Se le considera como la primera escultura, ¿sí? Religiosa de América. Primera escultura religiosa de América. Y también la primera arquitectura religiosa de América. O sea, es el templo más antiguo. Profesor, ¿y qué pasa con la cultura mesoamericana? ¿Ellos también tienen cultura? Sí. ¿Y cuál es la primera cultura de Mesoamérica? Los olmecas. Y los mexicanos le llamaban los sumerios de la América. Pero, ¿sabes qué pasa, jovencitos? Resulta que la cronología determina que Cotox es más antiguo. La cultura olmeca es de los años 1800 a.C. Cotox es más antigua. Bien, entonces, Cotox, el Perú tiene entonces, recuerda, el primer templo religioso de América y la primera escultura religiosa de América. Bien, listo. A ver, ¿qué tenemos por acá, jovencitos? Las aldas. A ver, vamos a mostrar algo más. Muy bien, dos hombres sedentarios más. Bien, mira, lo que estamos viendo acá, jovencitos, vamos a ubicarlo bien, ahora sí, ya está. Es la Galgada, por ejemplo, y Chuquitanta. Bien, probablemente, jovencitos, la Galgada, si te das cuenta, mira cómo es. ¿Qué han hecho? Tenemos una especie de construcción, pero de varios pisos. ¿Te recuerdas el estilo que tiene Cotox? Construían un templo, lo enterraban y construían encima de eso otro templo. La Galgada es parecido. Bien, la Galgada es parecido, jovencitos. Chuquitanta, otro templo. Bien, entonces esto confirma, jovencitos, que eran los sacerdotes los que prácticamente dirigían la sociedad. Muy bien. Ya. Otra cosa más por aquí. No, nada más. Esos serían de repente los hombres más importantes en cuanto a los sedentarios. Muy bien. Vamos a hacer algo más, jovencitos. Ya terminamos con esto entonces, los sedentarios. Listo. Y vamos a hablar ahora de Caral. Caral. Bien, jovencitos. Caral, jovencitos, fue descubierto por ¿quién? ¿Quién descubre Caral? Ruth Shadi. Ochari. No. Caral fue descubierto en 1905. Max Su nombre original era Chupacigarro. Fue descubierto por Max Maxule. Uhle. Ahora, ¿por qué no le dieron importancia, así como le dio Ruth Shadi? Porque en ese tiempo, jovencitos, la arqueología tenía un predicamento, ¿no? ¿Tenía cerámica? Te considero cultura. ¿No tenía cerámica? No te considero cultura. Y como no encontraban cerámica en ese lugar, simplemente la dejaron de lado. Hasta que en la década del 90, la doctora Ruth Shadi, profesora pues de arqueología de la Universidad Nacional de San Marcos, inicia pues este proyecto. Bien, lo estudia y va a ver pues que hay construcciones, grandes construcciones, en un área de prácticamente unos 50 hectáreas. Bien, y dentro de esas construcciones más o menos puedes ver, ¿no?, que prácticamente se parecen a pirámides.
lo cual prácticamente también sería pues una construcción religiosa. Pero también, aparte de que haya pirámides, jovencitos, hay viviendas. O sea, prácticamente, jovencitos, estamos ante la primera ciudad del Perú. La primera ciudad del Perú. Pregunto, ¿dónde se encuentra Caral? ¿En qué departamento? Oye, el Lima. Lima. Está en el departamento de Lima, provincia de Barranca, jovencitos, en el valle de Supe. Oiga, si uno de repente está en Lima, pues uno aprovecharía de repente para ir, ¿no? Conocer un poquito de la historia del Perú. Mira, qué sencillo. ¿Mm? Y no está tan lejos, ¿ah? No está tan lejos. Ya está. Bueno, ¿de qué antigüedad estamos hablando con Caral? Estamos hablando con nosotros más o menos promedio de unos 3000 años antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Oiga, ¿te recuerdas cuando hicimos la revolución neolítica y hablamos, por ejemplo, bien, de los 7 lugares donde aparece la civilización en el mundo? ¿Y qué te dije? ¿Cuáles eran los más antiguos en el mundo? Egipto, Grecia, Mesopotamia y Perú. Egipto, Mesopotamia, ¿sí? Y Perú. Bien, lugares donde encontramos las civilizaciones más antiguas. Bien, se calcula más o menos que estas pirámides que están ahí, jovencitos, son de más o menos del año 2600. Oiga, en ese momento cuando se estaban construyendo las pirámides de Caral, en Egipto también estaban construyendo sus pirámides, Keops, Kefren y Serino. Sincronía, recuerda, jovencitos. Ahora, ¿quién gobernaba Caral? Sacerdotes, teocracia. ¿De qué vivía Caral? Vivía, jovencitos, de la economía agrícola, pero también del trueque. Y recuerda, como es prácticamente un lugar que está cerca de la costa, entonces, jovencitos, como que había pues intercambio con productos de la sierra y de la costa. ¿Ya? Muy bien, ¿qué es lo que se ha encontrado, jovencitos, en Caral? Aparte de las construcciones importantes, ¿no? Las pirámides, el altar del fuego sagrado. Bien, listo. Se han encontrado una gran cantidad de instrumentos líticos, lo que ya prácticamente hace pensar pues que la música formaba parte pues, ¿no? De la costumbre de estos hombres, ¿no? O sea, ya había una organización de varios hombres que se dedicaban a la música. ¿De qué material están hechos esas quenas? Perdón, no son quenas, son flautas. Están hechos de huesos de pelícano, por ejemplo. Bien, huesos de pelícano. Ahora, en Caral hemos encontrado, jovencitos, el quipu más antiguo, el Perú, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hasta la década del 80, ¿no? Se creía, pues, que los quipus eran solamente exclusivos de los incas, pero después, pues, vino Luis Guillermo Lumbreras y dijo, no, los Wari también tienen quipus, y después vino en la década del 90, vino Rucha y dijo, no, los quipus más antiguos son de Caral, y dicho y hecho, pues, ahí tenemos entonces, jovencitos, la presencia de los primeros quipus en el Perú. ¿Qué es un quipu, jovencitos? Es un sistema de cuerdas anuladas, que hace referencia prácticamente a un sistema mnemotécnico, ¿no? Porque ahí vamos a ver, por ejemplo, la forma de la anudación, nos da pues cantidades de unidades, decenas, centenas, miles y demás. Y si comparamos, por ejemplo, con la escritura, las escrituras más antiguas en el mundo, ya recuerda, por ejemplo, que la cultura mesopotámica tiene una escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme más antigua está en la ciudad de Uruk y tiene más o menos 3200 años antes de Cristo. Después le sigue la cultura egipcia con los jeroglíficos. Y en este caso el Perú tendría, pues, digamos, para mí, ¿no? A mi modo de entender, ¿no, jovencitos? El sistema de escritura que tenía el Perú era, pues, el quipu. Pero, profesor, es un sistema mnemotécnico que prácticamente solamente se puede saber cantidades. Ojo, así empezó también la escritura en Mesopotamia. La escritura aparece por estar relacionada, jovencitos, para poder establecer cantidades de la producción agrícola. Y claro, allá avanzaron un poquito más. Acá simplemente se manejaron con el quipu. Pero ojo, también te tengo que recordar lo siguiente. Bien, si tú de repente revisas el contexto de la cultura inca y busca, por ejemplo, quipus incas, no solamente era un sistema mnemotécnico, no solamente era un sistema de contabilidad, también contaba relatos, historias. ¿Ya? Pero en el caso juntos del Perú, pues como que el quipu no progresó más, o sea, no se hizo más evidente, ¿no? Siempre utilizaron simplemente estas fibras trenzadas para poder expresar esas cantidades, y claro está, con el tiempo, muy posterior, claro está, Caral,
van a contar historias y leyendas e historias en sí. Bien, jovencitos, a ver, ¿qué hora es? 10:51. Déjame hacer algo más, jovencitos, con ustedes, ¿ya? Terminamos de hacer los sedentarios. Vamos a empezar, pero antes de las culturas pre-incas. Bien, y ya para la noche vamos a hacer entonces Chavín Paracas. ¿Ya? Tenemos que hacer Chavín Paracas y ahí vamos a terminar prácticamente con esta primera parte. Se discute mucho sobre el origen de las culturas peruanas. Bien, en el tiempo se han formado, por ejemplo, como 7 teorías. Ya, 7 teorías que intentan explicarnos cómo es que se originó la cultura en el Perú. La más antigua, o una de las más antiguas, jovencitos, es la de Max Uhle, el arqueólogo alemán, que comparando, por ejemplo, ciertos elementos culturales, sobre todo la escultura, de la cultura nazca, de la cultura chimú, y dijeron, muy bien, ¿saben qué? Estos elementos los hemos visto en la cultura maya. Son de allá. Ya, entonces, teoría inmigracionista, el origen de la cultura peruana. Bien, un origen maya, o sea, un origen mesoamericano, maya azteca. Pero, ¿qué toma como referencia Max Uhle? Proto-nazca, ¿ya? Y proto-chimú. Oiga, si yo me quedo, por ejemplo, a ver el análisis de la división de la historia del Perú, Nazca, ¿en qué periodo estaría ubicado? Intermedio temprano. Intermedio temprano. ¿Y Chimú? Chimú, Intermedio tardío. intermedio tardío, ¿verdad? Listo. Ahora, según lo que tú has aprendido el día de hoy, ¿tiene validez la teoría de Max Uhle? ¿Tiene validez? No. No. No, ¿Cuál sería tu fundamento para decir que la teoría de Max Uhle podríamos descartarla? Caral. Recuerda, ¿qué es más antiguo? ¿Cultura peruana, cultura mesoamericana? Peruano. Bueno, Peruana. ¿Correcto? Recuerda, Huaca Prieta, Caral son más antiguos que la cultura olmeca. Ojo, y que la olmeca es la más antigua que maya y azteca. Y ojo, obviamente aquí se equivoca, pues, sobre Nazca y Chimú. Y otro gran detalle también que se olvida Max Uhle, jovencitos, es que no tomó en cuenta a quiénes, a los primeros hombres del Perú, porque todavía no se estudiaban en este momento. Estamos hablando de los cazadores, recolectores del periodo lítico, a los horticultores, ¿no?, del periodo arcaico inferior. No lo toma en cuenta. Entonces, simplemente la teoría de Max Uhle, a nuestro modo de entender, simplemente queda descartada. Tenemos la de Julio Cetello, ¿bien?, que defiende el origen autoctonista de la cultura peruana. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Aquí tomamos en cuenta a la cultura chavín, recuerda, como una cultura panperuana, y por los detalles que presenta Chavín, nos dice, pues, es de origen amazónico, es de origen selvático. Oye, ¿y por qué dice esto? Bien, porque hay elementos, ¿no?, que son representados en el arte chavín que no forman parte, pues, de los elementos de la sierra, sino de la selva. Ahora, pregunto, Julio Cetello, ¿tendría razón? Sí. Como que sí y no. Como que sí y no. ¿Por qué diríamos que no? Ruth Shadi, ¿sabes qué dijo de Caral? Caral es el primer estado en el Perú. Primer estado. Por lo tanto, Caral es más antiguo que Chavín. Bien, entonces, bueno, como te diría, 50-50. Julio Cetello tuvo 50% de razón, 50% se equivocó. ¿Y cuál fue su error? Considerar a Chavín como la primera cultura en el Perú. Listo. Que viene ahora la del origen alóctono, la teoría aloctonista de Federico Kaufmann-Doyle. Como te dije, jovencitos, anteriormente, la arqueología consideraba que para ser considerada cultura era necesario, ¿qué cosa? Mostrar cerámica. Entonces, tomando en cuenta ese detalle, ¿qué hizo Federico Kaufmann-Doyle? Dijo, ya, la cultura Valdivia. Oiga, ¿se acuerdan cuando hace un momento mencionamos dónde está la cultura Valdivia? Ecuador. Está en Ecuador. ¿Qué antigüedad tiene? 4.000 años. 4.000 antes de Cristo. Carambas. Entonces, jovencitos, bien, aquí predomina ¿qué cosa? El factor externo, o sea, la influencia externa sobre el desarrollo de la cultura peruana. Bien, listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, jovencitos. Voy a regresar por acá. Pregunto, para que hayan conocimientos de matemática, física, geometría,
arquitectura, astronomía, ¿fue necesario el desarrollo de la cerámica? No. No. Claro que no. No. Ruth Shady, con su trabajo de cara a los jovencitos, rompe esa predisposición de la arqueología de tomar como base la cerámica. Entonces, te pregunto, jovencitos, el día de hoy, ¿tendría validez la teoría de Federico Kaufmann-Doig? No. No. Claro que no. Como que la descartamos entonces. Y nos queda por último, jovencitos, la teoría hologenista de Luis Guillermo Lumbreras, el mismo tipo que hizo la división del Perú prehispánico que ya lo has aprendido en una anterior clase. ¿Qué es lo que nos dice Luis Guillermo Lumbreras? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos en cuenta lo que nos dice Julio Cetello. La cultura peruana es propia, ya ha nacido aquí, en el Perú. El hombre peruano ha sido muy hábil, bien, presionado, claro está, ¿por quién? Por la propia naturaleza. Pero no descartamos la influencia de los factores externos, pero le damos importancia a los factores internos, o sea, los factores internos son más importantes, pero no despreciemos a los factores externos. ¿Bien? Entonces, se suman, ¿sí?, los más importantes factores internos más las influencias externas. Muy bien, tenemos entonces la cultura peruana. Y resulta que la teoría de Luis Guillermo Lumbreras hasta el día de hoy es la más aceptada. Bien, la más aceptada. Repito, la cultura peruana nace aquí en el Perú, pero no hay que desperdiciar o despreciar los factores externos. Ahora, ¿con qué otro nombre se le conoce a la teoría de Luis Guillermo Lumbreras? Se le conoce como la teoría neoautochtonista. Neoautochtonista. Muy bien, jovencitos. Ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Entonces, en la noche nos vemos. Puede ser temprano, jovencitos. ¿Tienen algo que hacer en la tarde? No, profe, no. No. Nada, profesor. ¿Podría ser a las 4 de la tarde? En la noche. ¿Sí? Profesor, ¿desde cuándo van a ver los seminarios? No creo que haya seminario, profe. Profesor, Dígame. ¿Desde cuándo los profesor, seminarios? ¿puede ser a las 5? 5. Ya, puede ser de 5 a 7 de repente. Profe, en la noche. ¿Por qué en La noche, profesor. Oh, en la noche. La noche es virgen, por favor, quiero salir. Votación, A las 7. Allá. Ya decían.